El Cártel de Sinaloa, una empresa criminal. Joaquín El Chapo Guzmán, famoso por diferentes relaciones, incluso algunos dicen de un carácter romántico y apasionado, tuvo muchos hijos, pero solo un selecto grupo es conocido como los Chapitos, y esta es su historia. El Cártel de Sinaloa, una empresa criminal. Como en casi todas las familias dedicadas al crimen organizado, ellos pues, fueron heredando conocimientos, vínculos, la sofisticada práctica del trasiego de droga, contactos en Colombia. Es decir, ellos crecieron en ese ambiente, justamente pues por lo que conocemos de su padre, larga historia que tiene Joaquín El Chapo Guzmán en el narcotráfico. Y cuando ellos ya fueron mayores de edad, pues incursionaron en este negocio. Primero estuvieron a cargo de las tareas de blanqueo de capitales, de lavado de dinero, y poco a poco pues fueron adentrándose a todos los elementos internos, externos, a todo este entramado de negocios que es que parte del tráfico de drogas, parte de lavado de dinero. Entonces, bueno, ellos de alguna manera se fueron construyendo como los herederos naturales del imperio que construyó su padre. Y así surgen los Chapitos. Hay que recordar, por ejemplo, que Iván Archibaldo Guzmán empezó a tener actividad a una edad temprana, incluso cuando el padre todavía no era detenido. Su hijo ya había pisado la cárcel, ya había estado bajo investigación de la PGR entonces y preso en el penal del Altiplano. Es el único caso que se conoció a mediados de la década pasada, y luego pues el siguiente expediente que se hizo público fue pues todo lo relacionado con Ovidio Guzmán. El cártel de Sinaloa no tiene un liderazgo vertical, son varios grupos que colaboran entre sí. Uno de ellos es el integrado por los Chapitos: Joaquín, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo, quienes se involucraron en las operaciones criminales desde que eran adolescentes con el fin precisamente que aprendieran cómo funcionaba la organización. 2 episodios pusieron en el ojo nacional a los herederos de Guzmán Loera, cuando Jesús e Iván fueron secuestrados por el cártel de Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y por el famoso Ovidiazo, que evidenció el poder de esta facción. Jesús Alfredo parece ser el que tiene un papel más destacado en la organización sinaloense. Es el único que está en la lista de los más buscados por la Administración Antidrogas de Estados Unidos. De Joaquín no se sabe mucho, ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con sus demás hermanos. Según el Departamento de Justicia, también es conocido como el Güero, el Moreno o Güero Moreno, pero además de estos apodos, realmente la información que se tiene sobre él es prácticamente inexistente. El que está más cerca del corazón del fundador del cártel de Sinaloa es sin duda alguna Iván Archibaldo Guzmán. Es a quien enseñó todos los trucos que lo ayudaron a convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos. El principal negocio de los Chapitos, ¿cuál es? Es el narcotráfico internacional. Según varios pliegos acusatorios en Estados Unidos, los hijos están involucrados en el tráfico de grandes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetamina hacia Estados Unidos, usando una amplísima red de contactos en toda América Latina. Se sabe que el grupo se ha adaptado a los cambios de los mercados de la droga, ha apostado por el tráfico de drogas sintéticas, y en este escenario también aparece Alejandrina Guzmán. Alejandrina Guzmán, quien tiene un papel muy particular, una visión muy comercial de su padre. Hay otra hija del Chapo, Alejandrina, que incluso contrajo nupcias en 2019, pero ella está más bien dedicada a los negocios, explotando la figura del padre. Ella, digamos que registró un par de marcas donde produce tequila, produce ropa, algunas artesanías con la marca Chapo.
Al parecer, desde la captura en 2016 de su padre, Joaquín Guzmán Loera, los chapitos no han podido ponerse de acuerdo con Ismael El Mayo Zambada, pero también con su tío, con Aureliano Guzmán Loera, lo que ha generado controversia, lo que ha generado tensión al interior de este cártel. Están los hijos de Joaquín Guzmán Loera que se quedan con, además de la fama del padre, también se quedan con una administración y áreas de control, con una nueva visión gerencial, por decirlo de alguna manera, o administrativa, empresarial, de ver las cosas. Entre ellos se suma la violencia, ¿no?, que ellos ejercen. Son áreas de control que también los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los chapitos, ahora también necesitan, ¿no? Y partiendo de que tienen una necesidad para poder crecer, para poder expandirse dentro de sus controles o sus dominios, han tenido fricciones, han tenido ciertas rivalidades con personas que integran toda esta red de protección a Ismael Zambada. El caso más reciente lo vimos, por ejemplo, entre 2019 y 2020, todavía a finales del 2020, cuando el jefe de los pistoleros del Mayo Zambada en Culiacán tuvo un conflicto muy importante con el jefe de los pistoleros de los hijos del Chapo. Esto provocó el desplazamiento, primero una serie de desplazamientos en la zona norte de Culiacán, y culmina toda esta serie de enfrentamientos con una masacre donde murieron más de 15 personas. Ellos saben que su padre, Joaquín Guzmán Loera, fue uno de los fundadores de lo que ahora es el cártel de Sinaloa, y por eso exigen su derecho de sangre, exigen su derecho al trono. Y es cierto, los chapitos no son del perfil de Ismael El Mayo Zambada. Los chapitos son más ostentosos, más gente de fiestas, por ejemplo, de demostrar su poder, incluso en el control de la venta de cerveza en Culiacán, Sinaloa. La gran pregunta es si de verdad podrán llegar a controlar todo el cártel, o de plano tendrán que entender que esa organización no es de un solo hombre. El Chapo Guzmán no era una persona tan sangrienta visiblemente. Era una persona muy violenta, lo sabemos, como lo es cualquier otro criminal narcotraficante. Pero sus hijos han llegado con un esquema distinto. Cuando vemos, y habría que ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en Sinaloa, el fenómeno de cómo se comporta la violencia. Hay menos asesinatos, pero hay mayor número de desapariciones. Hay un gran número de fosas clandestinas. Hay un montón de casos donde están ocurriéndose desplazamientos forzados en las zonas que rodean la ciudad, ¿no? Sobre todo Culiacán, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, que son las ciudades más importantes. Entonces, esas violencias que no son tan visibles en la ciudad, que sí están ocurriendo en la sierra, son lideradas, sí, por esos grupos criminales, donde los hijos de Joaquín Guzmán Loera están teniendo mayor poder. El Cártel de Sinaloa, una empresa